Es curioso cómo ciertos detalles domésticos empiezan a ocupar demasiado espacio cuando uno los observa con demasiada atención. El sonido del agua en el vaso, por ejemplo, no es solo sonido, es una confirmación de materia ocurriendo, y esa confirmación, cuando se vuelve consciente, ya no es inocente. La lucidez tiene ese borde extraño. No llega como una revelación violenta, sino como una acumulación de diferencias mínimas entre lo que se vive y lo que se percibe viviendo, como si hubiera un pequeño retraso entre el cuerpo y aquello que lo observa, y en ese retraso aparece algo parecido a una distancia, no emocional, más bien ontológica, una separación suave, casi elegante, entre el ser que actúa y el ser que mira actuar. En ese espacio se instala una forma de cansancio que no pertenece al cuerpo. Es un cansancio que no pide descanso, porque no viene del esfuerzo. Viene de ver demasiado el mecanismo, como si la vida dejara de ser un río y se volviera un sistema de engranajes visibles. No hay dramatismo en eso, solo una especie de neutralidad que pesa. Y en medio de esa neutralidad aparece una pregunta que no pregunta exactamente nada, pero insiste. ¿Qué parte de lo que se hace pertenece realmente a quien lo hace? La lucidez no responde, solo amplía la distancia. En algún punto, incluso el tiempo deja de sentirse lineal, no porque se vuelva abstracto, sino porque se divide en dos sustancias que no coinciden. El tiempo del reloj sigue su curso limpio, indiferente, medible, pero el otro tiempo, el vivido, se pliega, se estira, se detiene en superficies pequeñas, una taza sin terminar, una conversación que ya no está ocurriendo pero sigue resonando, una espera sin objeto definido. Es en ese desajuste donde aparece algo parecido a la culpa de pensar demasiado, no una culpa moral, más bien una especie de incomodidad por haber roto la continuidad simple de las cosas, como si mirar demasiado de cerca hiciera que la realidad perdiera su derecho a ser obvia. El mundo, visto con demasiada lucidez, deja de ofrecer refugio inmediato, no porque sea hostil, sino porque se vuelve legible, y lo legible ya no protege. Porque una vez que se percibe la separación entre el flujo vivido y el flujo observado, ya no se puede volver del todo a la ingenuidad anterior. No hay retorno completo al uso simple de las cosas. Incluso la alegría, cuando aparece, parece ligeramente mediada, como si estuviera siendo observada desde otra habitación. Tal vez eso sea lo que pesa, no la tristeza, sino la imposibilidad de habitar la alegría sin testigo interno. Ese testigo no habla, solo acompaña, pero su presencia modifica la textura de lo vivido, y en esa modificación aparece la llamada felicidad simple, esa forma de estar en el mundo donde las cosas no necesitan explicación adicional. Comer sin interpretar el acto de comer, caminar sin traducir cada paso en pensamiento, reír sin notar el mecanismo de la risa. La lucidez interrumpe esa simplicidad sin ser violenta, solo introduce una capa de observación que no desaparece, y entonces surge una especie de nostalgia por una forma de ignorancia que nunca se valoró mientras existía. No una ignorancia tonta, sino una transparencia del ser en la que no había separación entre acción y presencia. A veces ocurre al mirar la ciudad desde una ventana. Las luces, los movimientos, los autos, todo parece perfectamente funcional, pero al mismo tiempo ligeramente ajeno, como si perteneciera a un sistema que no necesita ser comprendido para seguir existiendo, y uno se descubre a sí mismo dentro de ese sistema
sin haber firmado ningún acuerdo consciente. Solo vuelve más visible el hecho de que vivir no es lo mismo que entender lo que se vive. Quizás por eso la lucidez puede sentirse como una forma de culpa, no porque se haya hecho algo incorrecto, sino porque ver demasiado rompe la continuidad suave que hace soportable lo cotidiano sin esfuerzo. Sin embargo, incluso esa ruptura tiene su propia calma escondida, porque cuando todo deja de necesitar explicación, también deja de exigir control. Y en esa pérdida de control aparece una especie de silencio más amplio, no necesariamente agradable, pero sí estable. Un silencio donde las cosas simplemente son, sin necesidad de justificar su presencia. El absurdo, en ese sentido, no grita, solo se queda quieto, como un fondo que nunca desaparece del todo, y uno aprende, no de forma deliberada, sino por repetición interna, a convivir con esa doble visión, la del mundo que funciona y la del mundo que se observa funcionando. No se integran, no se resuelven, solo coexisten. En algún momento, incluso el intento de resolverlo parece innecesario, como si la pregunta inicial hubiera perdido su urgencia sin desaparecer. Queda solo una especie de atención suave, dirigida a lo que ocurre sin necesidad de interpretarlo completamente. Y en esa atención algo se afloja, no una solución, solo una disminución del peso, como si la lucidez, después de haber sido carga, pudiera convertirse brevemente en un modo distinto de estar presente, no más feliz, no más triste, solo menos obligado a explicar lo que existe mientras existe.